las 10 horas, 9 minutos. Inicio de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo. Alma Azul. Productos 100% ecológicos. Para el aseo personal, aseo y cuidado de mascotas, limpieza y desinfección del hogar. Visítenos en Sucre 1363, entre Esteves de Toral y Juan Montalvo. Celular 09 98 930 652. Email almaazul.ecuador@gmail.com. Cuenca, Ecuador. Alma Azul, naturalmente para ti. Alte, asesoría legal y técnica. Julio León, abogado. Leonor Escandón, abogada. Precia León, ingeniera comercial. Le esperamos en Gran Colombia 237 y Manuel Vega. Segundo piso. Usted puede comunicarse a los celulares al 098 50 92 92 8 o al 093 940 59 16. Le esperamos para asesorarle de manera legal y técnica en Altej. Nahuati Chocolate, pasta de cacao fino, aroma floral, elaborado por Cristóbal Castillo, en Cochancay, provincia del Cañar. Dirección Las Orquídeas 312A. Teléfonos 072 410 666, 072 410 060. Celulares 099 462 0416, 099 797 1078. Correo electrónico chocopepadeoro@yahoo.es. Sírvase frío o caliente. Nahuati, el chocolate afrodisíaco. PR Austro, distribuidores de electrocables. Estamos ubicados en Juan de Velasco y Cacique Chamba. Usted puede comunicarse con Fernando Freire al número celular al 099 54 19 242. También puede escribirnos en nuestro correo electrónico raustro.cuenca@gmail.com. La mejor diversión y sano esparcimiento en tus fiestas llega con la caravana más entretenida del cosmos. Directamente desde el país de la alegría, el show cómico, mágico y musical del payasito Traviesito. Travesuras, teatro de títeres, magia cómica, mimos, zanqueros, caritas pintadas, decoración con globos y mucho más. Recuérdalo, de todo y para todos. Para fiestas infantiles, agasajos navideños, shows nacionales, regionales, parroquiales, barriales y comunitarios. Contáctanos ahora mismo al celular 0998 930 652. Comercial Quinde le ofrece a nuestra distinguida clientela electrodomésticos, muebles, colchones, además calefones, laptops, computadoras y un gran surtido en línea blanca. Ventas al por mayor y menor. Visítenos en Antonio Borrero 1127 y Mariscal Amar. Teléfono 283 49 89. Además, usted puede comunicarse a través de nuestro correo electrónico comercialquinde@hotmail.com. Estamos ubicados en Cuenca, al servicio de todo el país. Fin de publicidad. En Radio Guapondeli, la voz del pueblo.
Las versiones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Radio Guapondeli no se responsabiliza del contenido de las mismas. Guapondeli Radio TV presenta La Voz del Campesino. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. La Voz del Campesino. Va. A través de www.guapondeliradiotv.com. Campesino de mi tierra, labriego madrugador, campesino de mi tierra, manos del trabajador. La semilla campesina. En las 21 parroquias están careciendo mucho el elemento de los herederos, que realmente esta mañana queremos ver cómo mismo es esto, la ley de las herencias que quedan, Correcto, claro. Quedan, digamos, a sus hijos, y por ahí tienen muchos problemas. Una pregunta, doctor, que esto venía de una parroquia y me decía, cuando fallece un padre y los herederos quedan ellos, o sea, digamos, a coger sus herencias. Pero aquí viene el problema que ellos no pueden, o sea, digamos, dividir porque una persona se opone. ¿Qué nos puede decir esto, doctor, usted sobre esto de los herederos? Muchas gracias. Primeramente un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas, a todos los televidentes a través de los diferentes medios y plataformas informáticos que nos dan ahora la posibilidad de llegar a prácticamente a todos los rincones, no solamente ya de la provincia o del país nomás, yo creo que a todo el mundo tenemos la posibilidad de llegar. Creo que es una excelente iniciativa, les felicito y espero que las cosas les permitan continuar creciendo como corresponde. Bueno, el tema que se está tratando de abordar ahora es un tema bastante amplio en realidad y cada caso es un caso diferente. La ley en términos generales, cuando habla de lo que usted me plantea, Rubén, habla de sucesiones, o sea, nosotros genéricamente decimos las herencias, pero en realidad la ley técnicamente lo denomina sucesiones. El Código Civil regula lo que son las sucesiones de una forma bastante detallada y prácticamente ha abordado todos los casos. Recordemos que esta es una cuestión que se viene ya desarrollando desde la época de los romanos, prácticamente son 26 siglos, hace 2600 años y probablemente hasta un poco más antes, ya veníamos hablando de cómo regular el derecho que tienen las personas a suceder, quiénes tienen derecho, quiénes no tienen derecho a suceder o a heredar a una persona cuando fallece. Usted me preguntaba, ¿qué es lo que pasa cuando una persona fallece y hay herederos y uno de ellos se opone? En realidad, lo que se presenta ahí, más que una oposición o un impedimento de naturaleza legal, es lo que hay es un impedimento de carácter práctico. Si una persona de entre los llamados a suceder, dentro de los herederos, no quiere ir a firmar, como dicen, mi hermano no quiere ir a firmar, está haciendo problemas, lo que normalmente es, lo que hacemos los abogados es, en primera instancia, sugerir a nuestros clientes, a las personas que nos hacen las consultas, cómo resolvemos este problema cuando alguien no quiere ir a firmar.
Lo primero que sugerimos o tratamos de llegar es a un avenimiento, a un acuerdo entre las partes y hacerles entender que la mejor forma de repartir una herencia o de aperturar una sucesión es de manera voluntaria, ponerse de acuerdo entre todos y repartirse de manera en lo más posible equitativo. Eso es otra de las cosas que a veces se presentan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno no se opone? Hay que irse al ámbito de la ley, hay que buscarle al juez, hay que buscarle al abogado, para que a través de eso se operen los caminos que nos da la ley. ¿Qué significa eso? Que nos vamos a demorar un poco más. Si lo hiciéramos voluntariamente, si no hubiera esa oposición, las cosas se facilitan. Normalmente, por ejemplo, cuando las partes están de acuerdo, hay hijos, ya se excluyen el resto de herederos, se van y firman ante un notario y hacen una partición extrajudicial. Y eso prácticamente disminuye una diferencia de irse unas 2 o 3 veces al notario, frente a la posibilidad de un juicio que probablemente nos va a tomar 5, 6, 7, hasta más años. Bien, doctor, bienvenido a sus palabras, y realmente esto me hace decir que hay muchos problemas. Usted está diciendo lo correcto, pero hay personas que realmente ahora, hoy en día, se ve en las parroquias, de las 21 parroquias del Cantón, porque no solamente las parroquias que hemos recorrido por cantones. Hay un problema, por ejemplo, en el Cantón Girón. Por ejemplo, dice, son 3 hermanos, uno es fallecido, y qué pasa que aquí le deja, a la vez el abuelo, le deja la herencia, una parte de herencia a la nieta. Claro, y la nieta, o sea, coge eso. Y aquí viene el problema más grande, que el tío le dice, bueno, no tienes papeles, yo me hago el mío. No. ¿Qué se podría hacer ahí, doctor? Claro, ahí operan una serie de ficciones. El derecho además opera en base a ficciones. No me voy a meter mucho en eso, en cuestiones muy técnicas, sino para que la gente me entienda. Si ha muerto un hijo y hay un nieto, con respecto a la persona que ha fallecido también, tenemos un padre, tenemos 3 hijos, uno de estos 3 hijos ha fallecido, pero en ese lugar, digamos, queda la nieta. Eso la ley tiene perfectamente resuelto, eso se llama heredar por derecho de representación. O sea, la ley considera que no ha fallecido esta persona, sino que lo está representando, en este caso, su hija. Frente al abuelo, tiene todo el derecho de heredar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Más que una cuestión de derecho, lo que usted me está planteando, es una cuestión de hecho. Cuando la gente actúa a la brava, tratando de imponerse, tratando de a lo mejor beneficiarse indebidamente de herencias que deberían ser repartidas entre 3 personas. Por el hecho de haber fallecido el padre, no es que la nieta ha perdido el derecho, la ley le reconoce absolutamente en la misma calidad que si hubiera estado vivo su padre. Tal vez por los años que vivió, o sea, no tiene nada que ver. Ahí la ley no hace, digamos, esa diferenciación entre el padre que le cuidó, el hijo que le cuidó al papá y a lo mejor tiene más derechos. La ley trata a todos por igual. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para reconocer el trabajo, el gasto que ha hecho uno de los hijos en su beneficio? A lo mejor en vida dejarle o donando o de una vez vendiendo. Y si no quiere ni vender ni donar, pudiera ser un testamento. Pero además del testamento, cuando ya nos metemos al ámbito de los testamentos, tenemos que recordar de que nosotros somos dueños de nuestros bienes, pero no podemos disponer así tan libremente, porque la ley nos obliga a respetar ciertas porciones que debemos dar a nuestros herederos. Y cuando hablamos de herederos forzosos, es decir, que no podemos desheredarle. La ley no permite esas desheredaciones, a menos que haya causas justas que ya son materia de otro análisis. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, por ejemplo, doctor, ¿por qué no hacer una pregunta? Si, por ejemplo, hay 4 hijos vivos y un fallecido, aquí hay 6 nietos, Así es. 6 nietos, pero los 3 vivos, el uno está fallecido por la parte, digamos, de los mismos hermanos, Así es, sí. Que eran los nietos. ¿Qué hace el doctor cuando ya los nietos se van y se posicionan en el terreno? ¿Tienen facultad a posicionarse los nietos en este terreno o
¿O no? No, ellos son herederos nuevamente por representación, ellos representan a su padre, pero ellos representan, como son 6 nietos, ellos representan una porción, es decir, los 6 los vamos a meter en un solo paquete y van a participar de esa herencia como si estuviera vivo el padre, o sea, vamos ante la ley aparece como la ficción que decía hace un momento, y para efectos de dividir esa herencia, estos 6 nietos entrarían a participar como uno solo. Ahora, en cuanto a las famosas posesiones, si ya se entraron a posesionarse, eso es una cuestión de hecho. Los herederos son dueños de todo y de nada, son dueños en partes iguales. Se establece una suerte de comunidad de propietarios con respecto a esta masa sucesoria, todo este patrimonio, y nadie está todavía, nadie es dueño, por el hecho de que lo esté ocupando o lo esté a lo mejor ya haciendo algún tipo de siembra, algún tipo de uso, a lo mejor está ya utilizando para pastoreo, para el ganado, lo que sea, eso lo están haciendo de hecho, eso no les da ningún derecho adicional frente al resto de herederos. Ahí lo que tienen que pedir las personas, acudir a donde un juez y decirle: señor juez, reparta la herencia a usted, aplique la ley, el Código Civil, y reparta la herencia de acuerdo al marco legal como se debe repartir una herencia. Ahora, doctor, ahí viene el conflicto. Por ejemplo, realmente, o sea, digamos, ellos ya están posicionados, ¿no es cierto? Pero los nietos no quieren salir, dicen: no, toda la propiedad es de nosotros porque esto es de nuestro padre. O sea, les están desechando a los otros herederos. Claro. ¿Qué decir, doctor, en esto? Porque realmente es un conflicto. Sí, es muy frecuente, es muy frecuente. Lo que pasa es que lo que usted está mencionando es una cosa muy práctica. ¿Qué es lo que ocurre? Los mayores van falleciendo o más bien los mayores van envejeciéndose y perdiendo esa capacidad para reaccionar, esa capacidad para defender físicamente ante el embate, probablemente ante la agresión de a lo mejor personas más jóvenes que pueden ser los nietos. Eso sigue siendo una cuestión de hecho. Es decir, están entrando ahí a la brava, a la fuerza. Eso no es algo legal. Lo que tienen que hacer estas personas mayores, que ellos sí son herederos, digamos, en términos generales, tienen los mismos derechos, ellos nuevamente tienen que acudir ante un juez para que el juez disponga la forma en que se tiene que dividir. Y ahí el juez lo que va a hacer es aplicar las reglas de la sucesión intestada, va a obligar a que se convoquen a los herederos presuntos y desconocidos y repartir, digamos, si es un solo lote, lo va a dividir en tanto y en cuanto sea posible, fraccionarlo, porque recuerde que hay algunos terrenos que por su tamaño a veces no son tan grandes, que no son posibles dividirlos. ¿Qué es lo que el juez que va a hacer? Es a permitir que uno de ellos les compre sus derechos y acciones singulares si es algún solo terreno, o va a obligar a que ese terreno salga a remate, se vende ese terreno finalmente. Para simplificar las cosas le pongo solo este ejemplo. Es de eso precisamente. No va a haber cómo dividir, físicamente ese terreno no se puede fragmentar, no se puede parcelar. El juez lo que va a permitir es que o se venda o que uno de ellos, a veces están en Estados Unidos, tiene mejor posibilidad económica y les compra sus derechos al resto de herederos. Pero uno solo o un solo grupo de herederos a la fuerza no puede excluir de la herencia a herederos que también tienen igual derecho. Pero doctor, o sea, aquí eso decía, realmente ya ellos están posicionados. Esto es exagerar. Así es. Están posicionados y se echan los nietos. O sea, dice, bueno, esto no hace valer a los tíos, a pesar de que los hijos son los propietarios de esos terrenos. No quieren llegar a ningún consenso. O sea, realmente esto se le ha invitado a usted para dar a conocer porque claro. están escuchando y están en contacto, digamos, acá. Muy bien. Entonces decían, ¿por qué no ustedes hablan con un abogado y nos dan esa apertura para que podamos nosotros también saber lo que está pasando? Realmente esto doctor, es para mí, como decía un señor de allá, me decía, oiga, vea, contratan un colega, abogado. ¿Está bien asesorado o está mal asesorado con lo que ellos están haciendo? De recogerse todo, abarcarse todos los terrenos y
Con el respeto que se merecen los Claro, abogados, así es, así los es. colegas abogados. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que, como le mencionaba, ellos están actuando de manera abusiva, están evitando, digamos, que se ejerza ese derecho a heredar, pero lo están haciendo físicamente, es decir, de hecho, en el lugar. Pero si usted se va ante el juez lo que va a hacer simplemente es, ya cuando salga una sentencia, va a disponer que se desaloje, incluso por la fuerza pública, se desaloje ese terreno y salga a remate y todo eso. ¿Cuál es el problema ahí? Que para llegar a este tipo de sentencias van a tener que pasar años, van a tener que gastar mucho dinero, porque lo primero que hay que hacer es levantamiento planimétrico, hay que hacer, empezar el trámite de la posesión efectiva, ese es el primer paso que hay que dar, es decir, irse al notario, irse al SRI, a pagar herencias, el formulario 108 de herencias, legados y donaciones. Una vez que hemos hecho todo eso, inscribir en el registro de la propiedad mi derecho. Cualquiera de ellos puede hacerlo, aunque no esté en posesión. Tranquilamente puede uno de los herederos o los que estén de acuerdo frente a sus sobrinos que están ahí de pronto usurpando ese bien inmueble, pueden irse, como les digo, cualquiera de estos hermanos y empezar el trámite ya para legalizar la apertura de la sucesión. Empezar con el trámite de posesión efectiva, para pagar impuestos o obtener un certificado de que no tengo la obligación de pagar impuestos. Pero así, ese es otro problema también. En algún momento yo ya en alguna entrevista lo mencionaba. Lo que pasa es que si están unas personas ocupando de hecho esos terrenos, ellos de alguna manera empiezan a poseer. Mientras más pasa el tiempo, la ley de alguna manera protege esa posesión. Y para yo desalojarles, yo que soy heredero de mi papá que falleció, veo a mis sobrinos que están ocupando todo el terreno y a mí no me dejan ocupar nada, yo no puedo pagar 3 grandotes, irles y a la fuerza sacar y desalojar con tractor y romper todo. Eso también es una medida de hecho. Tan medida de hecho es irse y posesionarse sin haber pagado impuestos, sin haber hecho todos los trámites, como medida de hecho es contratar personas, contratar un tractor, ir y romper las cosas. Hay formas de hacer. ¿Cuál es importante? Hay que evitar este tipo de cosas. Apenas fallecen las personas, hay que iniciar el trámite de posesión efectiva. Y hay que recordar una cosa, y hay muchos incluso abogados que se confunden. La posesión efectiva no implica que yo ya soy dueño, sino recién notificado al registro de la propiedad, notificado al registro de la propiedad que ha habido un fallecimiento y que habemos una comunidad de herederos. A partir de eso yo ya puedo hacer una partición extrajudicial con notario o una partición judicial que es mucho más larga y mucho más costosa con un juez. Ese es el camino, en realidad no hay más. Ojalá pudieran llegar a un acuerdo, pero si no lo consiguen, tienen que iniciar un trámite judicial y obligarles a que incluso sean desalojados por la fuerza. Y ahora, doctor, aquí otro que quería preguntarle también. Y en este caso, por ejemplo, si ya está sembrado y los herederos quieren ocupar ellos también en este caso, ¿cree usted que a lo mejor puede haber un conflicto entre la misma familia? O sea, digamos, es lo que pasa normalmente, claro, el hecho de que ya estén ocupando les va a hacer creer que ellos ya son dueños. Porque el hecho de que han sembrado, de que han hecho mejoras, de que han hecho canalización, a lo mejor alguna edificación, tal vez por precaria que sea, eso les hace pensar a ellos que ya son dueños. Ellos todavía no son dueños. Nadie es dueño de ahí todavía. Ellos son herederos, sí, pero están sujetos a la posibilidad de dividir, a la posibilidad de repartir y en iguales partes de acuerdo a las reglas de la sucesión intestada que le estaba mencionando. Pero de ninguna manera eso les convierte ya en dueños. Ellos están ahí a la brava, a la fuerza. Bien, doctor, realmente esto es digno de felicitarle porque mucha gente se confunde, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Voy un abogado, el abogado no sé qué me dirá. Realmente esto se llama el programa La Voz del Campesino y con Radio Pondelis, a dar a conocer a la ciudadanía y a dar a conocer a nuestras 21 parroquias del Cantón Cuenca que realmente las cosas deben ser así claras y concisas, o sea, como lo está diciendo usted. Ahora vamos a un tema que
tenemos por acá los terrenos que, por ejemplo, no tienen escrituras. Claro. O sea, ¿cómo pueden dividir, por ejemplo, los 4 hermanos y el uno que está fallecido? O sea, aquí hay alguna posición que se deban tomar, o sea, los herederos que son Correcto, vivos, correcto. y los que, o sea, digamos, de parte del fallecido. Claro, verá, si ya es un problema dividir bienes que a lo mejor sí tienen escrituras, un problema mucho más complicado es dividir un terreno que no tiene escrituras, porque el Código Civil dice que todos los bienes le pertenecen al Estado, todos los bienes que no tienen escrituras le pertenecen al Estado, en términos generales. Y cuando están dentro de determinadas zonas, cerca de una cabecera cantonal, o le pertenecen al Estado o le pertenecen al municipio, pero no es que no tienen dueño. Las personas que están ocupando este tipo de terrenos sin escrituras, lo que tienen que hacer es utilizar una de 2 trámites. O acudir ante el SIC Tierras, a lo que es la parte administrativa, digamos, y hacerse adjudicar, o acudir demandarle al municipio para obtener que a su vez se le adjudique a través de lo que es cualquiera de estos 2 trámites. Esas son las posibilidades. Lastimosamente son trámites que tienen que hacerlo entre de común acuerdo, porque uno de ellos tiene que entrar a solicitar que se legalicen esas escrituras. Y una vez que tengo escrituras, recién entro a pedir que se haga una división, ya aplicando las reglas de la asociación intestada que le mencionaba. Son cosas esto se puede dar a conocer lo que está pasando. Ahora, una pregunta también, doctor. Por ejemplo, si un nieto se opone a dar una firma para que no se pueda dividir, así es, claro. ¿Qué problemas puede haber dentro de esto? Si son, por ejemplo, 6, y el uno dice, no, yo no doy la firma. Así es. ¿Qué puede pasar, doctor? Hay todavía esa ley que sin esa firma no se puede hacer nada. Claro. No sabía, no sé ahora. Claro, no sé como abogado. claro. Lo que ocurre ahí es lo siguiente: las divisiones que se hacen ante notario requieren el acuerdo de todos los herederos, ¿sí? Los herederos directos o los herederos por representación. Si hay 3 hermanos, como usted mencionaba, uno de ellos ha fallecido, ha tenido 4 hijos, entonces estos 4 hijos pueden nombrar a un representante para que actúe en su representación y no se requiera la firma de todos ellos. Y actúe frente a esos 2 hermanos que están sobreviviendo y se pueda proceder a una repartición. ¿Qué es la partición extrajudicial? Irse a hacer un inventario de bienes y decir, tenemos la casa, tenemos el lote 1, el lote 2, el lote 3 y nos vamos a repartir de la siguiente manera. Señor notario, a Juan le corresponde el lote 1, a María el lote 2, a Pedro el lote 3. Como Pedro está muerto, acceden sus hijos. Entonces ese lote 3 que estoy mencionando, acceden sus hijos, si son 2 hijos, si son 3 hijos, si son 4 hijos, eso ya es indistinto. Pero eso es cuando hay acuerdo. Todo este grupo de personas que son herederos directos y por representación y se van donde el notario y le presentan ya una minuta hecha ante un abogado y dice, así nos vamos a repartir, señor notario. Protocoliza esta partición extrajudicial. Esto es lo que ocurre cuando hay acuerdo. Si uno de ellos se opone, ¿qué es lo que nos obliga? A irnos ante un juez. Ya. Esto se resuelve ante notario, se resuelve en 15 días, dependiendo de si están todo ya legalizado, hay escrituras, si todo está solamente de pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Esto se resuelve, en un mes usted ya tiene resuelto este asunto. Hay personas... Cuando haya acuerdo. Cuando no haya acuerdo, váyase usted, pida una partición y las particiones duran lo que duren las ganas de pelear de la gente. Pueden ser 2, 3 años, 4 años. Sí, doctor, usted realmente me dice, por ejemplo, bienvenidas sus palabras. Por ejemplo, dice usted 3 meses. Ya. Pero aquí hay gente que realmente, dice, bueno, en 3 meses no voy a poder conseguir, no voy a poder hacer, porque esto dice, se trata me dicen que se trata de años para poder hacer esto.
Cuando hay acuerdo, es cuestión de meses, es simplemente meses. Es cuestión de trámites administrativos, trámites de la notaría, en el registro de la propiedad, de pronto en el SRI, de pronto en el municipio, porque hay que hacer actualización, hay que hacer levantamientos planimétricos. A veces la gente mayor creía que ya soy dueño, ya tengo mi escriturita, que está ahí a lo mejor ese papelito amarillento, y creía que eso ya es todo. Ahorita todos los municipios exigen que esos terrenos estén actualizados con linderos, con coordenadas, y eso solamente lo sabe hacer un arquitecto o un ingeniero. Ya no hay el agrimensor, ya no hay el entendido que andaba con la cinta métrica poniendo estacas, mojones, ya no hay eso. Ahora necesitamos un profesional, arquitecto o ingeniero, que se vaya punto por punto, esquina por esquina de cada uno de los lotes y haga un mapita, y ese mapita nos entregue para ir a actualizar datos en el municipio, para poner en conocimiento del notario, pero todo eso fluye, se hace facilito cuando estamos de acuerdo, y no toma más allá de probablemente semanas o un par de meses hasta que cada uno de ellas diga: este es mi terreno, este es mi lote, nos hemos repartido bien. Cuando hay acuerdo. Cuando hay acuerdo. Bien, doctor. La mayoría de las veces, así es, verdad. El que quiere repartirse, ¿qué tiene que hacer? Yo estoy solito frente a mis 2, 3 hermanos, a mis sobrinos, que se murió mi hermano, y les representan ellos. ¿Y qué es lo que está pasando? Uno de ellos se opone, 2 de ellos se oponen. A lo mejor los otros están en Estados Unidos, ni les interesa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Como no tengo la firma de ellos, tengo que irme yo, empezar a gastar para hacer el levantamiento planimétrico y decirle: señor juez, esto era lo que tenía mi padre. Tenía un terrenito por acá, mi papá tenía otro lote por acá, acá tenemos una casa, esto es todo lo que había y esto hay que repartir. Yo tengo que, para iniciar el juicio, yo ya tengo que irme con todos y cada uno de esos levantamientos planimétricos, de esos planos, y decirle al juez: esto es lo que hay que repartir, señor juez. Abra usted reparta usted como corresponde, y a partir de esto hay que notificar, citarles. La citación dentro de esto es uno de los grandes problemas que da, porque como le decía, a veces no todos están aquí, algunos están incluso, se han ido a Estados Unidos, a España, a Australia. Usted sabe que estamos los cuencanos, los azuayos, los ecuatorianos, estamos repartidos por el mundo. Como le cito, toca hacer toda una serie de trámites, decirle: señor juez, he realizado todas las actividades posibles para identificar el domicilio de esta persona, que también tiene derecho dentro de esta sucesión. No sé cómo citarle, disponga usted que se cite por la prensa. Y hasta eso, a mí solo, si yo estoy solo en eso y estoy interesado, me va a costar un poco de plata. Y los otros a lo mejor están esperando que yo gaste plata. Yo, déjale que haga todo, que él gaste. Eso es lo que hacemos a veces, y eso es lo que a veces por estrategia, si a mí como abogado me viene, yo sí les digo: o gaste usted, o deje que el otro gaste. Hasta que le haga levantamiento planimétrico, hasta que haga las citaciones, y ya luego veremos cómo nos vamos ya en el juicio, ya cuando nos citen. Claro. Porque ¿sabe cuál es el asunto? Los que están ocupando, a ellos no les interesa que se reparta. ¿No es cierto? El que ya está ocupando. A eso quería llegar. ¿No es cierto? El que está ocupando dice: deje nomás del otro que está queriendo venir a ocupar. Vive en Cañar, vive en la costa, se han ido. Usted sabe, ¿no es cierto? Eso es muy normal dentro de nuestros campos. Entonces, ¿qué decimos? Los abogados, por estrategia, si él está queriendo comerciar los trámites, usted ocupe hasta donde pueda. Siembre nomás, ahí esté cosechando nomás, tenga nomás ahí al ganado. Pero si el señor me dice: oiga, yo sí quiero repartir, bueno, entonces hagamos de esta forma. Vayamos, demos las firmas, permitamos que se abra, que se divida, digamos, como corresponde. Claro, bien, doctor, agradecerle a usted por seguir agradeciéndole, y también en esta prestigiosa radio que es Radio Guaponderij y La Voz del Campesino. Yo trabajo en las 21 parroquias del Cantón Cuenca. Correcto. Y realmente se ha venido viendo muchas cosas de mucha gente que el uno dice una cosa, que el otro reclama, y ahora me van a quitar mi terreno. ¿Y qué se puede hacer? Aquí, por ejemplo, antes de ayer estaba por Sinincay y me decía una amiga, compañera que fue de la Junta Parroquial, presidente de la Junta Parroquial, me decía: mañana voy a tener un abogado, pero aquí ella me manifiesta, me dice: ¿qué puede pasar si tienen un bien, o por decirlo una casa? Ellos tienen una casa. ¿Ya? Y ellos, ¿qué pasa? Que
salen los nietos, dicen, no, esto se vira, esto va mancomunado, o sea, porque hay muchas personas que hablan solo de los nietos, nietos, hijos, que son rebeldes a los padres. En esto, por ejemplo, en esto le digo, hay un bien, por ejemplo, de una casa, que es una casa patrimonial de muchos años, porque el abuelo, o sea, digamos el papá, o sea, el abuelo sería de la chica, fallece de 97 años. Correcto. Y ahora se quedan al lado los hijos, quedan al lado. ¿Por qué? Porque los nietos dicen, no, ustedes acá y nosotros estamos acá. La casa se abre porque se abre y no hay más. No hay más que decir, doctor. Claro. Entonces, la pregunta es mía, ¿qué conflictos pueden tener esa gente? O sea, digamos, los hermanos, o sea, digamos, los hijos de los padres que ya fallecieron. Este rato tienen un grave problema porque se viene viendo, y he palpado yo mismo, claro, o sea, yo mismo he palpado. Ha dicho, no, sí, vea, señor Ramón, sabe que esto es así, esto es nuestro. Y nosotros vamos a virar esta casa porque tenemos que virar. Yo les decía, bueno, ¿y por qué van a virar? Una casa patrimonial, una casa comunal, o sea que, de todo eso. Pero ahora yo quiero que usted me diga, doctor, para poder conversar con esta gente que realmente yo estoy visitando siempre, ¿pueden ellos, o sea, una casa patrimonial que ha sido de 99 años que han tenido los padres, claro, los nietos pueden virar? Claro. ¿Hay alguna ley, algo claro, que se les pueda sostener a los nietos? Claro, a ver, en cuanto a los bienes que ya están considerados como bienes patrimoniales, algunos están inventariados, pertenecen, digamos, entre comillas, al patrimonio de la ciudad por su valor estético, por su valor estructural, en fin, por su antigüedad, por supuesto, también. Esos bienes están protegidos. Y en resumidas cuentas, las personas que quieran atentar, digamos, contra un bien de ese tipo, usted sabe, en muchos casos se ha visto que están sometidos a procesos penales. Hay severas sanciones para las personas que intervienen, no solamente viran, derruyen, sino que además intervienen ilegalmente. Pueden haber sanciones de naturaleza administrativas o incluso dentro del ámbito penal. Y ¿cuál es el asunto ahí? Que si una persona, es decir, los propios nietos o los herederos, quieren atentar contra un bien, es una cuestión nuevamente de hecho. Es decir, la ley protege esos bienes y las personas que vayan a tumbar esa casa van a estar sometidas probablemente a un juicio penal, a un proceso penal, en donde la ley les va a obligar a que vuelvan a edificar y con las mismas características originales que tuvo el bien. O sea, van a ir a tener que contratar a una persona que les venda adobes, que ir a comprar madera y seguramente les saldrá 4 o 5 veces más caro que si hubieran construido una casa normal. No es fácil, en realidad no es fácil. Las personas deberían asesorarse un poco mejor. Las personas que actúan así tan desaprensivamente, sin considerar las consecuencias, bueno, están sometidas a este tipo de sanciones. Eventualmente les van a poner una multa, les van a poner impedimentos de todo tipo, un juicio penal encima, un proceso penal encima, y se van a complicar cuando bien pudieran, a lo mejor, repartirse o distribuirse este patrimonio de una forma más racional. De eso vivimos los abogados, Rubén, de la necedad de la gente. A veces yo he escuchado a la gente que dice, he de dar de comer al abogado, pero no te de ceder. No, y esa es la realidad, la neta realidad. ¿Y eso qué significa? No solamente un perjuicio para la ciudad, sino para ellos mismos. Las personas por su necedad a veces actúan de una manera irracional, luego se arrepienten ya cuando tienen las consecuencias encima. Entonces ya no tiene que pagar al abogado civilista que sabe de estas cuestiones de tierra, tiene que andar buscando a un abogado penalista que les defienda, pero ya el abogado penalista ya cobra ya por audiencia, ya cobra ya por diligencia, ya cobra por trámite, porque sabe que en este caso tiene todas las de perder. Actúen racionalmente, asesórense, antes de actuar, asesórense por un abogado que maneje más o menos cuestiones penales o cuestiones incluso ya de esto mismo de derecho sucesorio, para que no se complique la vida. Bueno, cuando son las 10:45, seguir en La Voz del Campesino y Radio Guapandeli, haciéndoles conocer las leyes como son de los herederos.
Y esto es una parte donde que realmente la gente pide que no solamente sea una vez, sino sea muchas veces que sean invitados a las radios para dar a conocer esto de lo que está sucediendo no solamente en nuestras 21 parroquias del Cantón Cuenca, sino en los cantones. Hay lugares que realmente a veces gente que llora, dice, bueno, me quitan sin haber vivido tantos años y haber parado una casita para vivir con mis hijos. Aquí otra cosa, doctor, si en caso, por ejemplo, los papás, o sea, los hijos, a raíz de estos hijos, o sea, digamos de los 6 hijos, uno está muerto, quedan los 5, lo dijimos de primero. Ahora, aquí quiero saber, doctor, realmente cómo se puede solucionar esos problemas, doctor, porque son cosas que esto la gente en el campo no sabe, no sabe de leyes. Y usted como abogado, usted sabe de leyes y por eso lo he hecho el invitado a usted para que se haga conocer. Y este rato estaba viendo la dirección de usted, ¿a dónde está? Porque me dicen que la dirección quieren saber. Sí, mi oficina está ubicada en la calle Luis Cordero, 521, y Honorato Vázquez, en el mismo edificio Luis Cordero. Ahí, doctor Fernando Durán, a las órdenes, estamos totalmente dispuestos, digamos, a asesorar. Las consultas no tienen precio. Sobre todo para el sector campesino, nosotros trabajamos de esta manera, digamos, es una forma de aportar, digamos, como un servicio social. Es que se presentan mucho estos casos, gente mayor, gente que, mujeres, sabe que la vulnerabilidad de la mujer es altísima en el sector rural. Se siente desprotegida, no tiene con quién consultar, no tiene con quién, no cuenta con nadie, y a veces toman, y usted ha visto, hace unos meses veíamos cómo se publicitaba el hecho de que una persona mayor, ya probablemente de unos 80 y tantos años, estaba perdiendo su casa, el único bien, y estaba viviendo prácticamente arrimada en una esquina que le estaba ofreciendo algún pariente, algún amigo ahí. Por eso digo, lo importante es hacerse asesorar. En mi caso, nuestro despacho profesional está a las órdenes cuando las personas quieran consultar, quieran asesorarse. Probablemente a veces un consejo de naturaleza jurídica ayude a resolver esas angustias que tienen las personas sobre no saben qué hacer. Es que me dijeron que ya no hay ley. No, o sea, las personas, los herederos no pierden el derecho por el hecho de que a lo mejor uno de ellos está ocupando y abusivamente despoje al resto de sus herencias. Hay formas de defenderse, sin embargo, tiene que tomar en cuenta una cosa: mientras más pasa el tiempo, más complicadas y más costosas se vuelven las situaciones. Solamente hay un solo beneficio de dejar pasar varios años para empezar a arreglar los papeles de las herencias. Después de los 7 años, 6 meses, caduca la obligación de pagar impuestos. Si en 7 años, 6 meses que ha fallecido una persona, a los 8, 9, 10 años, vamos al SRI, seguramente ya está prescrita la obligación tributaria, ya no tenemos. Eso es solo, creo que el único beneficio de dejar que pase mucho tiempo. Pero por el resto, mientras más pasa el tiempo, más pasan los años, las cosas se van complicando, se van enredando, y todo eso implica más gastos, más tiempo, más costo de todo tipo. Muy bien, doctor. Gracias también, o sea, digamos, por esos consejos y esas palabras que en este momento estamos en La Voz del Campesino, dando a conocer a la ciudadanía y por qué no decir a los cantones, a donde tienen esos problemas grandes. Aquí viene otro problema también que, por ejemplo, por decir algo, hay 2 hijos que, por ejemplo, vivieron juntamente con los papás. Esto fue en Girón. Así es. En la parte de Girón. Y debe estar escuchándome la señora que le estoy haciendo la pregunta. Ella, por ejemplo, vive, el hermano, o sea, digamos, los 2 hermanos le cuidan a los papás. Claro. El papá muere de 99 años y la mamá muere de 102 años. Ellos tienen derecho
por ley a posicionarse de esa casita que les dejó, o sea, les dejaron a ellos. Ellos dicen, o sea, digamos, a nosotros nos dejó. Como le cuidamos. O sea, como le cuidamos, a nosotros nos dejó del bordito para acá y este planito que hay para acá, nos dejó así. Nos dejó la casa. Y ahora vienen los hijos y quieren mandarnos sacando por haber cuidado a nuestros padres y nosotros haber gastado ese dinero. Claro. ¿Quién responde por esta gente? O sea, ¿qué ley hay para ellos? Lastimosamente, la ley, el Código Civil, reconoce como gastos este tipo supongamos que uno de los hijos le ha pagado $20,000 de una operación al papá, le ha dado medicación, le ha llevado a las terapias. Si puede demostrar que ha incurrido ese tipo de gastos, la ley sí le permite que él tenga una porción mayor de acuerdo a los gastos que haya en los que haya incurrido. Sin embargo, la ley también es bastante clara al respecto. No hay manera, si es que no se pueden demostrar esos gastos, no hay manera de que a estas dos personas que están, como usted dice, posesionadas de la casa, están ocupando la casa, de que ellos salgan beneficiados frente al resto. Todos ellos van a tener que participar. Si alguno de los hermanos demanda la partición de bienes, del rato que el juez sentencie, obligará a que la venta de esa casa, si es un único bien y no se los puede dividir para seis herederos, lo que va a obligar el juez es que la venta de esa casa se reparta por igual a estas seis personas. Así que lo que hay que hacer por los padres, hay que hacerlo de buena fe. De buena fe y sin esperar retribución mayor, si es que al menos hay gastos que no haya cómo comprobar, porque la ley se admite que yo justifique gastos y diga yo gasté $20,000, tienen que reponerme esos bienes, reponerme en bienes o reponerme en dinero, pero tengo yo derecho a que se me devuelva, porque estaría yo beneficiando al resto de hermanos indebidamente. Pero si puedo justificar, normalmente me dan la factura, si yo me voy donde el médico me dan la factura, pero si al transcurso de los años yo quiero hacer cuentas de que si compré una canasta de comida en el mercado donde no me dan la factura y otra vez me fui a la farmacia, compré un remedio de $8 y eso ir sumando, si no puedo demostrarlo probablemente no voy a sacar nada. La ley lo que me va a decir es, usted participa en la misma proporción que el resto de herederos. Bien, doctor. Una preguntita para ver si es que vamos cerrando ya nuestro programa. Quería aquí hacerle una pregunta. Por ejemplo, si los hijos, o sea, llegan a ponerse, o sea, los nietos llegan a ponerse en capricho de decir no, nosotros estamos posicionados ahorita y nadie nos puede quitar. Nadie nos puede quitar. Y un caso que ya se ha venido dando, se dio ya este caso. Dicen, bueno, a los hermanos les mandó sacando de ese terreno. Ya. ¿Qué podemos hacer, doctor, ahí? Claro. Las medidas de hecho precisamente provocan este tipo de problemas. Si hay herederos que están posesionados, lo que yo tengo que hacer para quitarles ese bien, tengo que acudir al juez, probablemente pedir una reivindicación, probablemente pedir algún tipo de amparo posesorio para evitar que esas personas continúen arbitrariamente ahí en ese predio. Lo que pasa es que hay que demandar la distribución de esos bienes, hay que demandar ya la partición de la masa sucesoria ya. Eso es lo que definitivamente tenemos que hacer. Mientras más pronto comencemos el trámite, veremos cómo alguien está posesionado y no le puedo mandar sacando yo no le puedo mandar sacando. Y si le mando sacando, estoy exponiéndome para que esa persona se vaya donde un juez y demande un despojo violento y regrese con la misma fuerza y se quede otra cantidad de años igual o más probablemente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hacer las cosas por la vía legal. Si me toma un poco más de tiempo, si me gasto un poco más de dinero, eso me está garantizando al menos de que cuando pasen unos 4 o 5 años se termine el juicio y estas personas tengan que salir con sus cositas como tiene que ser. Así es. Muchas gracias, doctor. Agradecerle a usted pues las puertas de la radio Guapondari y la voz del campesino.
están abiertas. Yo creo que voy a tener que hacer una invitación vuelta de nuevo, porque realmente se nos ha quedado un poquito corto el tiempo por la situación de que se nos dañó la máquina y tuvimos que ver cómo arreglábamos, pero bueno, estamos funcionando, está saliendo al aire, la gente está escuchando. Decirle, doctor, esto realmente nos conmueve a toda la gente en las 21 parroquias del Cantón Cuenca, y agradecerle por mucha gente que en este momento le están viendo. No solo puedo ver acá a los compañeros porque tenemos una fallita técnica, pero lo vamos a raíz de otros días, vamos a ver si tratamos de conversar un poco más a fondo, porque esto se nos queda suelto algunas cosas. Por supuesto, queda suelto, hay cosas que se deben dar, o sea, digamos como abogado que es usted, porque hay realmente colegas que realmente se prestan, no hablando de todos los colegas abogados, sino se prestan para hacer cosas que no se deben hacer. Indebidas, por supuesto, claro. ¿No es cierto? Ilegales. Entonces, prácticamente lo que el abogado decir sí, conversen con los dueños, vean qué es lo que dice. O sea, ahora se dan el lujo, en toda la provincia, creo que es así. Se dan el lujo de coger, o sea, decir, bueno, yo me voy y me cojo un pedazo de terreno y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Doctor, agradecerle a usted en esta mañana y le estaremos invitando a usted. Muchas gracias a mi querido amigo y a mi Muchas gracias. Director Rubén Freire, invitarle para otro lugar, otra oportunidad para ir avanzando estos temas. Muchísimas gracias, doctor, y muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Espero de que alguna idea al menos haya quedado en la mente de la gente. Sobre todo, asesórense, busquen ayuda a tiempo y no permitan que sus derechos sean vulnerados. Todo se puede defender. La ley permite muchas cosas, muchos mecanismos de defensa. La cosa es no dejar pasar mucho tiempo y sobre todo asesorar bien. Doctor, muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días. Guapondeli Radio TV presentó La Voz del Campesino. Lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. La Voz del Campesino. A través de www.guapondeliradiotv.com.